bendición, salud, paz y consuelo, tan solo su bondad. Debemos nuestro ser, su santa voluntad nos guía por doquier. Oh Padre Celestial, danos en este día un corazón filial y lleno de alegría. Concédanos la paz, tu brazo protector nos lleva a ver tu faz en tu ciudad, Señor. Danos en este día tu corazón fiel y lleno de alegría. Concédanos la paz, tu brazo protector nos lleve a ver tu faz en tu ciudad, Señor. Buenas noches, una vez más acá, listos para seguir estudiando la palabra de Dios. Había dicho que íbamos a mirar un estudio de quién y qué es el culpable de la muerte. Y también vamos a identificar el culpable y qué hacer delante de Dios. Porque muchas veces se oyen expresiones acusando a Dios por la muerte de las personas en el mundo. Y vamos a ver hasta qué punto Dios tiene parte, si es responsable o no es responsable. Después de este estudio vamos a tener claro quién y qué es el responsable de la muerte. ¿Y qué debemos hacer delante de Dios si alguna vez hemos actuado mal? Los invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque un día más nos has permitido, Señor, terminar nuestras labores del día de hoy. Un día más, Señor, nos has mantenido bajo tu gracia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas esa fe que tú nos has dado, que cada día podamos estar más y más firmes en tu camino, Señor, por tu ayuda y tu protección. Aparta de todos tus hijos en el mundo, Señor, toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor.
También, Señor, queremos dejar en tus manos en este momento nuestras enfermedades, Señor, nuestras necesidades físicas y materiales también, pero especialmente las espirituales, Padre Santo. Queremos pedirte, Señor, que seas tú nuestro guía en estos momentos de este estudio, que estés dando consuelo a los afligidos, Señor, salud a los enfermos, Señor, y sabiduría a todos nosotros para estudiar y aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para este estudio, y que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la guía de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nuestro texto para comenzar va a ser el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y vamos a comenzar estudiando o a conocer lo que llamamos la justicia de Dios exige la muerte. Según este versículo, podemos decir, bueno, Dios, y miren, dice que las almas son mías, la del Padre, la del Hijo, el alma que pecare esa morirá. Entonces, con esta lectura podemos culpar a Dios por la muerte. Y hoy en día es la reacción que tenemos los seres humanos, el de culpar a Dios cuando un ser querido muere. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? Pero la verdad es que cuando vamos a las Escrituras, Dios no es responsable de la muerte del ser humano. Pocas veces nosotros miramos el dolor que causa la muerte en el mundo. Solo cuando nos toca de muy cerca es que sentimos ese dolor. ¿Cuándo? Cuando se nos lleva nuestros seres queridos, como los padres, los hijos. Siempre que la muerte se lleva un ser cercano a nosotros o un buen amigo, va a causar ¿qué? Dolor. Siempre, porque la muerte siempre va a causar dolor. Hoy en el mundo hay cientos de personas que están despidiendo a sus seres queridos rumbo a la eternidad. Y muchos tal vez no lo podrán despedir ni ver, porque murieron de este peste que hay en el mundo, el COVID-19. Pero no importa el motivo por el cual fuese, siempre esta despedida va a ser doloroso. Yo recuerdo cuando, pues a nosotros nunca nos había tocado a nuestra familia un momento doloroso. Y recuerdo que yo bajaba mucho por aquí y siempre de una funeraria y veía velar gente y yo decía, qué tristeza, algún día nos tocará a nosotros. Y un día nos tocó enterrar a nuestro papá. Una de las personas expresan con llantos y con gritos, otros aún con rabia. Aún en estos momentos hay personas que culpan a Dios por la muerte de sus seres queridos. Pero la verdad es que aunque Dios es el dueño de la vida, no es el responsable de la muerte. En su justicia, Dios ha dicho en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. En su justicia Dios exige que la persona que peque, esa morirá. Entonces, como les dije, vamos a aprender en quién y qué es el culpable de la muerte, identificar al culpable y qué debemos hacer delante de Dios.
Pero antes de comenzar, voy a contarles algo. Tal vez todos nosotros, si no hicimos parte de esto, la oímos o la vivimos. ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes, o aún no sé si adultos, hemos conocido algo casos de adultos, cuando usted le tiene ganas a la novia o a la mujer de un vecino? Digamos novia y mujer, ¿por qué? Porque hay hombres que también lo hacen, hombres del mundo. ¿Qué hacían? Vamos a ir al punto cuando éramos novios y estábamos jóvenes. Entonces fulanito quería a aquella muchacha, la novia de aquel muchacho, y iban y le hacían cuentos, ¿sí o no? Le decían mentiras. ¿Para qué? Para que ella peleara con él y el otro pudiera entrar a hablar con ella, o viceversa de parejas. Pienso que si no lo hicimos, en algún momento lo vimos o lo vivimos. Y es muy bueno tener esta historia clara, porque siempre el fin de llevarle mentiras o de decirle mentiras a la otra persona era ¿cuál? El de dañar la relación, de que ellos se pelearan porque el amigo mío estaba enamorado de ella y no quería que él andara con ella, o la amiga mía estaba enamorada de él y no quería que andara con ella. Y en base a eso vamos a arrancar desde el principio, porque tenemos que saber desde dónde viene la muerte y por qué vino la muerte. Si vamos a Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y surgen preguntas que muchas veces uno le responde a la gente y no quedan contentos. A mí no me convence eso. Eso para mí es una respuesta. Y nosotros tenemos que tener cuidado que donde la Biblia nos permite hablar, nosotros vamos a hablar. Pero donde la Biblia calla, nosotros vamos a callar. Entonces, una de esas preguntas es: ¿por qué Dios puso el árbol con el fruto prohibido en el Edén? ¿Por qué lo pondría Dios allá? En primer lugar, si Adán y Eva no podían comer su fruto, eso parece como egoísmo, ¿cierto? ¿Para qué le voy a dar yo algo a mi hijo que no lo puede utilizar? ¿Para qué puso Dios ese árbol allí? Pero dejemos que la Biblia hable por sí misma. Dice que de todo árbol del huerto que podían comer. Si vamos a causar a Dios de egoísta porque no los dejó coger o que no comieran de ese árbol, ya está desvirtuado. Egoísmo fuera si él les hubiera pedido, pero le está diciendo: de todo árbol del huerto pueden comer. Dios no fue egoísta en su trato con Adán y Eva. Y imagínense, Adán tenía muchas variedades de comida de dónde escoger. Y el mandato de Dios de abstenerse de comer de un solo árbol, eso no sería ninguna carga pesada. Eso no es egoísmo de Dios. Sin embargo, Dios le dijo con toda claridad una advertencia: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieras ciertamente morirás. Cuando debemos de tener algo claro, Adán y Eva fueron creados con libre albedrío. En el momento que ellos pecaron, lo perdieron. Y toda la raza humana nace sin libre albedrío. Cuando Adán recibió este mandato de Dios, él estaba vivo delante de Dios, en pleno sentido de todos los términos, en la unidad hacia Dios. Había un lazo de amor y de confianza íntimo en el lenguaje de Dios y él. Y es lo que nos dice el lenguaje de la Escritura, que él estaba aquí, él podía hablar, comunicarse con Dios, estaba con Dios ahí, hablaba directamente con Dios. Pero ese lazo, le dijo Dios, se va a romper si no obedecía a Dios. Si lo hacían, separaría
de él esa muerte que Dios le había anunciado, porque era una severa advertencia y un castigo que Dios cumpliría. El día que comas de ese árbol morirá. Eso, el estar muerto, es perder la relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, entraron 3 muertes al mundo: la física, la espiritual, la física y la eterna. Porque alguien puede decir, pero es que ellos no murieron inmediatamente, entonces el castigo de Dios no se cumplió. Dios es tolerante con el pecado. Y vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque en el momento que Adán y Eva pecaron, perdieron la comunión con Dios. Pero dado que el árbol tenía fatales consecuencias para Adán y para toda la raza humana, ¿por qué plantó Dios este huerto? ¿Fue tan solo para poner a prueba a Adán? ¿Para ver lo que haría cuando se enfrentara a la tentación? Esto puede sonar una respuesta satisfactoria. Sí, Dios prácticamente tentó a Adán, le puso eso ahí en el huerto. Pero dado que Adán tenía la capacidad de obedecer perfectamente a Dios, todo ese capítulo 2 de Génesis habla de lo que Dios que procuraba la felicidad de sus hijos, y este árbol no era la excepción. ¿Por qué? Porque si ellos no hubieran comido, no digamos cómo hubiera sido la vida en el cielo, era una vida perfecta, ¿cierto? Entonces, si él no hubiera comido, vamos a decir lo que nos permite decir la Biblia: él no hubiera muerto y la raza humana no hubiera muerto. Hasta ahí vamos a decir, no vamos a entrar en especulaciones. No, es que si no hubiera comido hubieran tenido los hijos allá, el mundo hubiera sido así. No, había una clara advertencia y un castigo. Y lo primero que debemos entender aquí es que Dios cuando dijo este castigo, no anunció la muerte, no, le anunció las consecuencias de su castigo. Porque Dios no creó a los hombres o al ser humano para que fueran marionetas o máquinas que pudieran manejar como ser tirados por Él. No, Él les dio ese libre albedrío para que ellos pudieran tener el conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén. No el mismo conocimiento que tiene Dios sobre el bien y el mal, porque no eran iguales a Dios. Lo que tenían ellos a imagen y semejanza de Dios era su santidad, su justicia y su verdad. Entonces, el Señor les estaba dando a su criatura la oportunidad para que le obedecieran voluntariamente. El Creador había dado a Adán y a Eva libre albedrío, y esa libertad, la libertad de ellos pecar, lo tomaron conscientemente. Pero ellos, ¿qué debieron de haber hecho? Debieron haber agradado ¿a quién? A Dios. Y Dios, como les dio ese libre albedrío, ahora quería que lo ejercitaran. Si lo hubieran hecho, la experiencia había traído mucho conocimiento del bien y del mal, no igual al de Dios, pero similar al que Dios tiene. La inteligencia de Adán hubiera estado muy consciente de lo que Dios quería y no quería. Entonces, desde este punto de las Escrituras, podemos enseñar con toda seguridad de que Dios no creó al hombre para morir. Él lo creó para que vivieran, ¿qué? Eternamente. En ningún momento en los planes de Dios estaba la muerte. ¿Sabía que iba a suceder? Sí, pero eso lo vamos a dejar ahí a un ladito. ¿Cómo sabemos que por el pecado entró la muerte? La misma Biblia nos lo dice. Romanos 5:12 dice: porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces podemos decir que cuando
Adán y Eva pecaron, entró algo que no estaba en los planes de Dios. El pecado no estaba en los planes de Dios. A esto lo podemos llamar, o se llama, un accidente agregado. Fue algo que entró violentamente al plan que Dios tenía. Ojo, no podemos decir que Dios no sabía, Dios sabía. Pero recordemos que le había dado, ¿qué? Libre albedrío para que lo adoraran. ¿Cuál era una forma de adorar a Dios? Obedeciéndolo. Aprendíamos ahora en el cuarto mandamiento con Tony. ¿Cómo demostramos que amamos y honramos a nuestros padres? Cuando los obedecemos en todo. Lo mismo estaba con Adán y Eva. Ellos tenían la capacidad de obedecer perfectamente a Dios. Ahora debemos tener cuidado que nosotros no podamos decir que es pecado solo el cometer el pecado, porque vamos a aprender que el mero hecho de Eva empezar a hablar con la serpiente ya había comenzado algo malo. Y nosotros como persona no podemos decir que es pecado y que no es pecado. ¿Por qué? Porque es que muchas veces caemos en el error de decir, es que a mí no me parece tan malo, para mí eso no es pecado. O mire, Dios es injusto, ¿cómo permites que se mueran ciertas personas? Finalmente nosotros ya no tenemos ninguna capacidad de decidir qué es bueno, ni de hacer lo bueno. Tenemos la capacidad de decidir de hacer el mal y hacer el mal. Entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad para decir que es pecado? El mismo Dios. Y Él nos lo dice en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Adán y Eva violaron una ley de Dios, era una orden. Hasta ese momento no había evangelio en el mundo, el hombre vivía por la ley. Por eso cuando el joven rico se acercó a eso y dijo, haga eso y vivirá, pero tenía que hacerlo ¿cómo? Perfectamente. Adán y Eva vivían y cumplían la voluntad de Dios perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar pecado? Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, así como la historia que les conté ahora. Porque vamos a mirar si es pecado nuestra reacción a ciertas cosas o no. Entonces, ahora miraremos el efecto del pecado, ¿cierto? Génesis 3:17, 18 y 19 dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando el hombre pecó, Dios le dijo, va a haber un día en que usted va a morir. Lo primero que murió el hombre fue físicamente, más adelantico lo vamos a ver. Pero acá en este bloque debemos de tener mucho cuidado, porque hay gente que dice que la maldición del trabajo entró acá, porque el trabajo mucha gente lo ve como una maldición, pero no es verdad. Ojo, por eso le digo, mucho cuidado con ir a decir lo que la Biblia no dice. Es muy fácil decir, como Dios le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. No, ese era un efecto del pecado. Pero no es que el trabajo sea una maldición. ¿Por qué? Porque Dios los había puesto en el huerto del Edén a que administraran todo lo que Dios había creado. Ellos gozaban y lo disfrutaban en su esplendidez, trabajando, organizando. Ellos sentían satisfacción en trabajar para Dios.
Ellos podían poner en orden todas las cosas que Dios había creado. Sus capacidades corporales y mentales en trabajar para Dios eran de satisfacción. Porque tristemente muchas veces oímos decir que el trabajo es una maldición y que Dios la pronunció cuando el hombre cayó en pecado. No. El trabajo tanto para usted como para mí y para cualquier ser humano es una bendición. Es un medio por el cual Dios nos permite conseguir muchas cosas. Y para Adán y Eva no era tampoco una maldición. Ellos disfrutaban haciendo el trabajo cuando Dios les dijo, y hizo Dios todos los árboles y los puso en el huerto y le dijo fructificado, multiplicado, sojuzgados y llenar la tierra, y él mandaba sobre todo. Adán mandaba sobre todo lo que había. Pero el castigo final que Dios anunció por el pecado de Adán y Eva fue que el cuerpo en el cual él había creado y había soplado ese aliento de vida y que lo había hecho para que viviera eternamente, un día regresaría al mismo material del cual había sido hecho originalmente. Oiga, qué mensaje tan devastador para Adán y para Eva el escuchar eso. Del polvo saliste y al polvo volverás. Dios había anunciado la catástrofe que había causado el pecado. Y Él les estaba anunciando y cumpliendo lo que Él les había advertido. El día que de Él comieras, ciertamente morirás. Además que cuando Adán y Eva escucharon eso, sintieron terror y pavor. Por eso será que la gente hoy en día le tiene tanto miedo a la muerte. Porque no es algo normal que a la gente le guste morirse. Entonces, la muerte fue una introducción violenta que causó el pecado en el mundo. Ahora, ya sabemos que el efecto del pecado es la muerte y que el pecado no proviene de Dios. Porque entonces podemos decir muy fácil, como para excusarnos. Ay, entonces Dios, ¿para qué puso el huerto, el árbol ahí? Que es lo que mucha gente dice. Si Dios lo sabe todo y sabía que se lo iba a comer, ¿por qué lo puso? ¿Cuál es la respuesta? Para que ellos pudieran adorar a Dios obedeciendo su palabra. Era una forma. Podemos decir que ese árbol era la iglesia de Adán y Eva. Era donde ellos adoraban, confiaban y le daban gracias a Dios. Pero tenemos que tener cuidado con eso, con decir que Dios es responsable de esa tentación, porque Él fue el que puso el árbol en el huerto del Edén. Es muy fácil llevar a pensar eso. Pero una vez más, ¿qué nos dice la Biblia? Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oiga, esto es una cosa dura para nuestros pecados. ¿Qué tiempo llevamos? Esto es una cosa dura. Cuando algunos dicen, es que si Dios no hubiera puesto esto ahí, yo no había caído en pecado. Cuidadito, que el único responsable del pecado es el ser humano. Cuando usted peca, no busque excusas con Dios. Dios es amoroso, sí. Éxodo 34:7 nos dice que Él perdona la iniquidad y la maldad de los seres humanos, pero que también de ningún modo dará por inocente al malvado. Ahora, teniendo claro esto, ya sabiendo esto, que la misma palabra de Dios nos dice que Dios no es culpable ni de la tentación ni del pecado, vamos a mirar qué fue lo que sucedió. ¿Se acuerdan de la historia que les comenté? Le decíamos mentiras a la persona, a la novia de Julano, para que peleara con él y se viniera, o para mi amigo poder ir a caer y a ver si de pronto le daba la entradita. Cuando eso, entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos mentiras. Pero en este caso también entró un homicida y un mentiroso. Y ese es el responsable de que la muerte entrara al mundo.
La muerte es el efecto del pecado, pero hay un responsable y ha sido un homicida y mentiroso desde el principio. El mismo Jesús lo confirmó en Juan 8:44, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, podemos decir con toda tranquilidad que el diablo hizo lo mismo que hacíamos nosotros o que vimos hacer. ¿De qué? De darle venga. Él le creía a su novio, vea, a su novio, que usted supiera cómo se la hace con fulanita. No, y es que sale y le manda regalos, y es lo más de querido con ella. Vea, le manda florecitas. Ay, la trata lo más de bien, y vea con usted cómo es. Hasta que hacíamos, ¿qué? Dañar una relación. Eso mismo hace el diablo. Eso mismo comenzó a hacer allí, y es lo que vamos a aprender más adelante. Porque hoy vamos a dejar hasta acá, pero vamos a tener cuidado con algo, porque vimos que el pecado la muerte es el efecto del pecado, y el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, cuidado con otra mentira que el diablo nos ha vendido, porque aquí vamos a aprender que el diablo siempre nos dice mentiras. Mentiras que los niños son pecadores. ¿Cómo es posible que Dios permita que mueran tantos niños inocentes? Eso es acusar a Dios falsamente. ¿Por qué? Porque dice: por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. ¿Y cuántos pecaron? Por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:22, última parte 23, nos dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, todos somos malos. Entonces, mucho cuidado con pronunciar esas palabras también, porque es la mentira que el diablo quiere vender. Cuando yo digo que los niños no son pecadores, que los niños son seres inocentes, y que decimos: pero Dios, ¿cómo permite que esos niños mueran? Estamos diciendo que Dios se equivocó, en su palabra se equivocó, y en su justicia, porque ¿cómo así que va a ser que murieran niños inocentes? Siempre hemos enseñado el pecado que trajo: cardos, espinas, enfermedades, dolor a la tierra. Señores que dicen que los niños no son pecadores, entonces los niños de su casa, sus hijos o en su congregación no se deben de enfermar, ni se deben morir. Tírenlos a la calle ahora con este COVID-19, pues no les pasa nada, tranquilos. ¿De cuántos años es que dicen? De 12 para abajo. Suéltelos, sus hijos, que se vayan. Mándenlos a ser mandados allá a Estados Unidos y a Italia. Ellos no son pecadores, entonces este COVID-19 no lo va a tocar. Tal vez no lo harían, ¿cierto? Pero si es más fácil decirle a Dios mentiroso. Esos niños inocentes, esos niños no tienen culpa de nada, son culpables. Entonces, morirán los niños, morirán los ancianos, morirán los viejos, mueren niños recién nacidos, mueren en el vientre de la madre, y todo porque Dios, en su justicia, dijo: el alma que pecare, esa morirá. Créame que si los niños no fueran pecadores, no se morirían en el parto, no se morirían en el vientre de la madre. Y es lo que vamos a aprender en la próxima clase: cómo el diablo se pone a nuestro oído así como Eva, y se disfraza, porque el diablo no se le apareció a Eva como era, se le pareció en un animal astuto. Dice la Biblia que era un animal, la serpiente era un animal astuto. Pero no fue la serpiente la que le habló a Eva y a Adán, fue el mismo diablo. Y es el mismo diablo el que le habla a estas personas que enseñan ciertas cosas que van en contra de la palabra de Dios.
Entonces, hoy hemos aprendido de dónde viene el pecado y de dónde viene la muerte. La muerte viene del efecto del pecado, que Dios en su amor les dijo a ellos, y vamos a ver que era amor y que la justicia de Dios es amor, porque no podemos enseñar el amor de Dios y dejar la justicia fuera. Ah, no, es que Dios creó el infierno únicamente para Satanás y sus demonios. Dios es amor, Él no va a enviar a nadie al infierno. Tranquilos, siga tranquilo usted, no tiene problema, que Dios no lo va a mandar al infierno. Eso dice el diablo. El diablo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Y es lo que nos dice a nosotros, con que Dios ha dicho. Pero todo esto es un adelanto para que estemos pendientes de la próxima clase. Vamos a dejar hasta aquí. Ya sabemos de dónde viene el pecado. Fue un accidente agregado que entró porque no estaba en los planes de Dios. Dios no tentó a Adán y Eva. Cuando Él lo puso allá no era que fuera egoísta, como algunos predicadores y maestros quieren decir, y que Él no es el responsable del pecado. Vamos a orar nuevamente y a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque cada día tú nos enseñas más y más en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en tu amor. Tal vez si alguna vez hemos dudado o te hemos culpado por algo malo que ha sucedido en el mundo, después de este estudio tú nos enseñarás que hemos pecado contra ti, Señor. Los únicos responsables de todo lo malo que sucede en el mundo se llama el ser humano. Es el efecto del pecado. Y aún Satanás todavía sigue trabajando hoy en día. En la misma forma que trabajó con Adán y Eva, sigue trabajando con todo el mundo y especialmente con tus hijos, haciéndonos dudar de tu amor, Señor. Pero en este estudio vamos a ver tu amor tan grande, al ver usted que esa creación tan bella que tú habías hecho se había acabado, decidiste restaurarla nuevamente y restaurarla con el mismo objetivo con que la habías creado, eternamente. Señor, si alguna vez hemos dudado y hemos pensado que tú nos castigas, no, Señor. Siempre que vamos a mirar nuestras enfermedades, nuestros problemas de este mundo, las pestes de este mundo, debemos de mirar el pecado y a Satanás. Tú tienes el control de todo en el mundo, es cierto, en el cielo y en la tierra, pero el hecho que tengas el control, no eres el responsable del pecado, ni de la tentación, ni de las malas acciones de los hombres. Damos gracias, Señor, porque alguna vez también nosotros, y lo hacemos aún como creyentes, no lo decimos, pero lo pensamos muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Dios mío? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi papá? Y hoy, Señor, queremos pedirte perdón si no lo hemos hecho, o si lo hemos sentido alguna vez estos días. Pedirte perdón, Señor, y pedirte que nos ayudes a entender tu amor, así como tu justicia. Señor, como siempre, hemos vivido este día confiado en ti, Padre Santo, y nos has protegido y nos has guardado. Especialmente nos has guardado del demonio, Señor, que es la promesa que tú has hecho y nos cumplirá, Señor. Guardarnos del mal. Y es de ese mal del demonio que quiere hacer lo mismo con nosotros que hizo con Adán y Eva. Verte a ti como un Dios que no es amor, un Dios que castiga y maltrata a sus hijos en el mundo. Nos has guardado hasta hoy, Señor, porque sabemos que tu amor para nosotros irá hasta la eternidad. Porque cuando nos muramos, Señor, nos llevaremos tu amor con nosotros. Señor, en esta noche queremos entregar nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que es nuestro, para que tu santo ángel lo guarde y que el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. Con la seguridad, Señor, que si este fuera nuestro último sueño,
acá en la tierra, despertaríamos en el reino de los cielos para vivir y reinar contigo por toda una eternidad. Por eso confiadamente decimos, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiado. En el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén, amén y amén. Una feliz noche para todos, que Dios los bendiga, los guarde y nos veremos mañana para seguir este estudio. Y cuidado, el diablo es real. El diablo es real. Hay una guerra espiritual entre nosotros acá. El diablo, ¿se acuerdan de las caricaturas ese? El diablito y el ángel. El diablo le dice, y el angelito, no. Esa guerra es espiritual. Efesios dice que no es contra cosas visibles, sino contra potestades de las tinieblas, contra huestes de Satanás. Cuidémonos del diablo. Y la única forma de cuidarnos del diablo es estar asidos del Todopoderoso, el único que lo derrotó, y lo derrotó para que usted y yo pudiéramos vivir libres de él. Una feliz noche.